Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Jenny Pratt y Curtis Croft. De la vida que vivió Jenny Pratt antes de ser una adolescente aventurera, como muchas en Estados Unidos, se sabe poco. Solamente se conoce que disfrutaba montar a caballo, que era una niña californiana bastante amistosa y que sus padres se divorciaron cuando era pequeña. Posteriormente, la madre, Diane, volvió a casarse con un amable hombre llamado Gary Storm, de quien tomó el apellido. Parece que la vida de esta jovencita dio un giro interesante a sus 16 años, cuando tenía la esperanza de convertirse en modelo. Era burbujeante, guapa, simpática y muy popular, y estaba en su segundo año en el Instituto San Dieguito de Carlsbad, California. Jenny era una buena estudiante y también trabajaba en sus tiempos libres, pero una vez que se enamoró, todo su mundo y su sistema de prioridades quedaron descolocados. Lo que más le importaba era su novio. La jovencita se enamoró perdidamente de Curtis Croft, un apuesto chico que conducía un Porsche, tenía mucho dinero y era un guapo surfista californiano. Pero su glamorosa fachada tenía un lado más oscuro. Tristemente, Jenny iba a descubrir que su romance adolescente tendría un costo impagable. La madre de Jenny, Diane, dijo que no supo lo que ocurría realmente hasta casi 6 meses después de que la pareja comenzó su relación. Al inicio, Jenny le dijo que tenía un novio de 17 años. Diane pensó que Curtis era simpático y parecía que tenía menos de 18 años, pero más tarde se enteró de que el joven había estado en la cárcel por drogas y que en realidad tenía 24 años. Pensó que era una mala idea para una chica de 16 años salir con un sujeto mayor y con prontuario policial. En agosto de 1985, Curtis había sido sentenciado por un juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos en San Diego. Tenía que cumplir 1 año de prisión y 3 años de libertad condicional, después de que se declaró culpable de un cargo relacionado con la venta de casi 10 gramos de cocaína a un agente encubierto de la Administración Federal de Control de Drogas. Sin embargo, fue puesto en libertad en febrero de 1986, luego de cumplir 5 meses de su condena, porque accedió a colaborar con la policía, según trascendió. Tras conocer la verdad, los padres de Jenny le prohibieron ver a Curtis y ella fingió que había obedecido. Les mentía y decía que iba a salir con sus amigos. En lugar de eso, iba al apartamento de su novio en la costa. Su vida parecía girar en torno a él. En un momento dado, le dijo a una amiga suya que no necesitaba amigos si tenía a Curtis a su lado, aunque Curtis estaba intentando ser un surfista profesional y tenía padres con recursos que lo ayudaban con sus gastos. Jenny también le daba el dinero de su trabajo a tiempo parcial, para que él lo utilizara para comprar comida y gasolina. En contra de los deseos de sus padres, Jenny salió con Curtis la noche del 25 de abril de 1987.
él tomó prestada la motocicleta de un amigo y le prometió a Jenny que la llevaría a casa antes de su toque de queda de medianoche, pero esa noche no llegó a casa. A las 11:55 de la noche, la pareja redujo la velocidad en un cruce cuando pasó una camioneta en cuya parte trasera iban varios adolescentes. Alguien arrojó un tablón de madera de 2,5 metros de largo a la pareja. El tablón golpeó a Jenny en la nuca y su cuerpo se encorvó con el impacto. Sangró profusamente y fue trasladada por vía aérea al centro médico Scripps de La Joya, en California. A la 1 de la madrugada sonó el teléfono de la residencia familiar. El padrastro de Jenny, Gary, y Diane, su madre, recibieron una llamada telefónica que notificó que Jenny había sido trasladada por aire a un hospital cercano debido a que había sufrido un accidente. Diane preguntó si estaba bien. Sin embargo, la persona que llamó no pudo decirle nada. Le dijeron que tenía que ir urgente al hospital. La madre se cuestionaba por qué ni siquiera sabía dónde estaba Jenny. Ni ella ni Gary sabían por qué la habían enviado a Scripps, ya que había otro hospital mucho más cercano. El Scripps es un reputado centro de traumatología que solo acepta los casos más graves. Cuando los padres de Jenny llegaron allí, empezaron a hacer preguntas al personal, pero nadie fue capaz de darles ninguna respuesta. Luego de lo que pareció una eternidad, finalmente, una enfermera les dijo que el médico quería hablar con ellos. El médico les llevó a una sala de espera cercana y les dio la peor noticia posible. Jenny tenía muerte cerebral y no esperaban que viviera más de unas horas. El doctor Jerry Stenehem, director médico de Scripps, dijo que Jenny sufrió una lesión grave en el lugar del ataque. El impacto de la tabla que la golpeó fue lo suficientemente grande como para aplastar su cráneo, lo que provocó un apagado inmediato de su cerebro. Después de que Diane recibió la noticia, se le permitió ver a Jenny. Estaba horrorizada por el estado de su pequeña hija. Her hair was red from all the blood. She was bleeding out of her nose, her ears, her mouth. She had tubes all over her. Diane dijo que parecía que todo su cuerpo estaba distorsionado. Milagrosamente, pasaron las horas y la jovencita superó los pronósticos médicos. Jenny sobrevivió, pero cayó en un coma profundo. Mientras tanto, el sargento Jim Byler, del Departamento de Policía de Carlsbad, envió a un equipo a examinar las pruebas que se encontraron en la escena del crimen, que consistían en la tabla que se utilizó para golpear a Jenny y a Curtis. Examinaron la tabla en busca de pruebas físicas, como huellas dactilares. Sin embargo, no se encontró nada. Había algunas manchas de sangre en ella que fueron fotografiadas y se determinó que eran de Jenny. Curtis fue entrevistado ese mismo día en la comisaría de Carlsbad. Su relato de lo sucedido, básicamente, fue que estaba llevando a Jenny a su casa. Estaban avanzando en la moto por Rancho Santa Fe Road, preparándose para girar a la izquierda. Disminuyeron la velocidad al acercarse a la intersección con Olivenhain Road y luego se detuvieron en el carril de giro a la izquierda. De pronto, sintió que algo le golpeaba. Sintió dolor en la parte posterior de la cabeza. En ese mismo momento, una camioneta blanca repleta de jovencitos pasó rápidamente por delante de ellos. Se volteó hacia Jenny para decirle que creía que alguien le había arrojado algo. En ese momento, se dio cuenta de que ella estaba desplomada y fuera de sí, gravemente herida. Basándose en la declaración de Curtis, la policía especuló que un grupo de adolescentes en un vehículo cometió este crimen. Curtis les dijo que los jovencitos parecían reírse al pasar. El sargento Jim creía que el caso se resolvería rápidamente porque los adolescentes tienen tendencia a hablar cuando cometen un delito, pero esa predicción le falló y en consecuencia a la policía no le resultó fácil identificar
a los sospechosos en poco tiempo. No hubo colaboración de alguien que tuviera conocimiento directo de lo que ocurrió aquella noche. La mayor parte de la información recibida se basó en rumores y relatos de cuarta y quinta mano, algo que resultó muy frustrante y produjo pocos o ningún resultado. Insatisfechos con los esfuerzos de la policía, los padres de Jenny contrataron al investigador privado Louis Crisafi para que investigara el caso. Entrevistó a los alumnos del instituto al cual asistía Jenny. Sydney Stanger, estudiante y una de las amigas de la adolescente herida, le dijo que el ataque iba dirigido a Curtis, no a Jenny. Según la amiga, nadie sabía quién cometió el crimen realmente, y aunque dijo tener la sensación de saber quién lo hizo, no había forma de comprobarlo. Según el sargento Jim, Curtis adquirió fama de soplón cuando se metía en problemas. También dijo que los jóvenes, sobre todo los que se dedican a las drogas, tienden a despreciar a alguien que desarrolla esa reputación. Debido a estas hipótesis, la policía investigó a varias personas que podrían haber querido hacer daño a Curtis. Se enteraron de que la noche anterior al accidente con Jenny, se había enfrentado a uno de sus enemigos, un antiguo amigo adolescente que acusó al hombre de robar objetos personales de su apartamento y luego amenazó con ir a la policía por ello. Crisafi y los padres de Jenny siempre pensaron que el hombre podría haberlos atacado a ella y a su novio debido a las amenazas de Curtis. Antes del ataque, Jenny había dicho a sus padres que varias personas iban detrás de Curtis por algo, pero no reveló la verdadera razón. La investigación policial se detuvo en seco cuando Curtis afirmó que no podía identificar a los autores. Dijo que la camioneta circulaba a 80 kilómetros por hora, demasiado rápido para que pudiera verlos. Por otro lado, Crisafi, el investigador privado, no le creyó a Curtis. Intentó reconstruir el ataque a 2 velocidades diferentes. Utilizó un vehículo idéntico en cuanto a modelo y tamaño, y el mismo tipo de motocicleta vinculados al accidente. Usaron maniquíes para representar a Jenny y a Curtis, así como replicaron las mismas condiciones de esa noche. La primera reconstrucción se hizo a 80 kilómetros por hora. A esa velocidad, parece casi seguro que tanto Curtis como Jenny habrían muerto con el impacto. Además, en esta reconstrucción, la tabla cayó a unos 15 metros del lugar del crimen, cuando en realidad la policía la había encontrado a pocos metros del lugar donde Jenny había sido atacada. En la segunda reconstrucción, realizada a solo 16 kilómetros por hora, se produjeron heridas muy similares a las reales, y esta vez la tabla cayó justo al lado de la moto. Crisafi tenía razones para creer que Curtis no decía toda la verdad. En agosto de 1987, fue al apartamento de Curtis y lo visitó. Le pareció que el joven había visto a las personas que arrojaron la tabla y se enfrentó a él por ello. Finalmente, Curtis nombró a 3 personas que había visto en el camión, incluida la que había arrojado la tabla. Uno de ellos era el mismo hombre con el que se había peleado la noche anterior al ataque. Crisafi se puso en contacto con la policía, pero cuando el sargento Jim entrevistó a Curtis más tarde, ese mismo día se retractó y dijo que nunca había visto las caras de los autores y dio esos nombres porque el hombre lo había asustado, presionado y le amenazó con la cárcel si no hablaba. El sargento Jim dijo que las tácticas que utilizó Crisafi al entrevistar a Curtis fueron inaceptables y que la información que obtuvo por la fuerza no tenía ningún valor. Curtis sostuvo su versión ante la policía. El vehículo pasó demasiado rápido como para reconocer a alguien. Tras las dudas sembradas con la investigación de Crisafi, Curtis realizó una prueba con el detector de mentiras y las pasó. El examen indicó que dijo la verdad.
Sin embargo, muchos creían que Curtis vio a los autores. Al parecer, el joven también le había dicho al investigador privado que había sido amenazado en repetidas ocasiones porque ya había delatado a personas y que tenía miedo de que lo mataran. Según el detective privado, el novio de Jenny le confesó que ya le habían amenazado y le habían dicho que no hablara del ataque. Para Crisafi, las amenazas contra Curtis eran ciertas y por eso no había identificado a los autores. Gary, el preocupado padrastro de Jenny, dijo que cada vez que encontraban a alguien que estaba dispuesto a presentarse y decir algo sobre el caso, otra persona llegaba primero y acto seguido el testigo desaparecía o decía que no sabía nada. La teoría de Diane al respecto era que la gente había sido sobornada o amenazada para que no se presentaran. Ambos padres pensaban que la mente de la gente no cambia tan rápido. Por eso, pensaban que había intereses turbios. Los detectives del Departamento de Policía de Carlsbad, a cargo de la investigación, dijeron que habían seguido numerosas pistas, pero solo había evidencia circunstancial sobre quiénes podrían ser los agresores. Los oficiales señalaron que les horrorizaba que ninguno de los jóvenes involucrados en el incidente, ni siquiera los de la periferia, hubiera dado un paso al frente para identificar a quién cometió el crimen. A su juicio, el propósito moral había sido suplantado por un tipo retorcido de lealtad adolescente. Agregaron que parecía que no tenían conciencia interna que les dijera que cuando algo está mal, lo que corresponde es hacer algo para corregirlo. 3 meses después del ataque, milagrosamente, Jenny salió del coma. Las lesiones en su cerebro hicieron que su cuerpo se contorsionara en una especie de bola fetal. Al principio, parecía incapaz de pensar o actuar, pero al cabo de 12 semanas empezó la fisioterapia. Luego, la trasladaron al hospital Paradise Valley del National City. Sus padres hacían el viaje de ida y vuelta de 160 kilómetros cada día para estar junto a su cama. 7 meses después del ataque, Jenny empezó a hablar. Todos los días, Jenny se sometió a una intensa terapia. Así la jovencita empezó desde cero y volvió a aprender matemáticas con tarjetas didácticas. También fue recuperando progresivamente el uso de sus manos. Sus padres esperaban que en unos meses empezara a aprender a caminar de nuevo, pero sus piernas estaban enyesadas para ir estirando progresivamente sus músculos profundamente afectados por las convulsiones generadas por sus lesiones cerebrales. Sus padres asistían esperanzados a cada progreso, pero les dolía en el alma ver cuántas capacidades había perdido, mientras sus agresores seguían sus vidas sin ningún tropiezo. Jenny se sentó en su silla de ruedas una tarde, con un bolso rojo con cremallera en el regazo, lleno de artículos cotidianos con los que se estaba familiarizando nuevamente, tales como un bolígrafo, una barra de jabón y un cepillo para el cabello. Sus libros de lectura eran infantiles y Jenny, sin lamentos ni quejas, leía en voz alta para sus visitantes. También repartía sonrisas y frases dulces que incluían el agradecimiento por ir a verla. Según el equipo que la atendía, fue realmente digno de admirar su esfuerzo por salir adelante. 1 año después, Jenny caminaba. Fue en marzo de 1988, casi 1 año después del ataque, cuando Jenny volvió finalmente a casa. Desde entonces, sus padres la llevaban a clases diarias de rehabilitación. Su habla, que en un principio era difícil de entender, volvió prácticamente a la normalidad. Sus recuerdos a largo plazo también se empezaron a recuperar lentamente. Los médicos incluso dijeron que podría recuperar
el 85% de su capacidad mental y física anterior en la próxima década. Aunque su progreso había sido milagroso, su daño cerebral era muy grave. Y, por desgracia, existía también un 15% de probabilidades de que fuese irreversible. El Dr. Jerry, director médico de Scripps, el hospital especializado donde atendieron a Jenny, apenas sufrió las graves lesiones aquella noche, fue muy claro al afirmar que no creía que los eventos que rodearon el ataque hubieran sido almacenados en la memoria de Jenny. Consideró posible que ella grabara en su memoria posterior lo que le han relatado acerca de lo ocurrido y que pudiera repetir las cosas que le han dicho. Insistió en que recordar esos hechos reales es prácticamente imposible y debido a esto no podría ser considerada como testigo en ninguna corte. El Dr. Jerry y otros médicos consideraron que la persona que Jenny era antes del ataque tal vez desapareció para siempre, ya que su mente, tras todo lo sufrido, era similar a la de un niño de segundo grado. La memoria a largo plazo de la jovencita experimentó una mejoría, pero aún tuvo que ser más fuerte para afrontar el esfuerzo requerido para su recuperación. Jenny, con su mente infantil, preguntó por qué alguien intentaría matarla. Dijo que no podía entender por qué alguien estaba tan molesto con ella como para causarle tanto daño. El investigador privado contratado por la familia dijo que necesitaban que alguien de la comunidad con la mitad de valor de Jenny se presentara con la información del eslabón perdido que uniría el caso. La policía ofreció garantías para quien se animara a informar quién arrojó la tabla que golpeó a Jenny, pero no hubo quien aportara un dato, por mínimo que fuera. Diane, quien hizo un gran trabajo para ayudar a Jenny a recuperarse, dijo que su mayor tristeza era que Jenny tendría que vivir con su lesión cerebral por el resto de su vida, y admitió que a veces se preguntaba si su hija también echaba de menos a la antigua Jenny. Sus padres seguían queriendo que se hiciera justicia con su hija, pero también deseaban proteger a los demás del tipo de comportamiento delictivo que condujo a esta tragedia. También se especuló que el ataque fue en realidad una broma escolar equivocada, en lugar de un ataque malintencionado. Varios compañeros de clase y vecinos de Jenny se atrevieron a comentar de forma extraoficial que creían que los autores eran miembros del grupo de la fiesta de su instituto. El investigador privado Chris Safi también sospechaba que los autores eran consumidores de drogas que fueron a su secundaria. Él y los padres de Jenny creían conocer la identidad de los autores, pero no tenían pruebas suficientes para nombrarlos. La policía afirmaba que solo tenía pruebas circunstanciales que apuntaban a ciertos sospechosos, pero no pruebas sólidas para procesar a nadie. Los padres de la jovencita quedaron devastados económicamente por su atención médica y rehabilitación. De hecho, la ayuda de su seguro estaba programada para agotarse en un año. Gary tampoco había podido encontrar trabajo después de haber dejado su anterior empleo para ayudar a Jenny en su rehabilitación. El caso de Jenny se emitió en el programa Misterios sin resolver el 4 de diciembre de 1988, lo que generó muchas llamadas y pistas que llevaron todas a callejones sin salida. También muchos espectadores se pusieron en contacto con los padres de Jenny, enviándoles su cariño y apoyo y ofreciéndoles ayuda en todo lo posible. Como aspecto llamativo y conmovedor relacionado con este caso, Tiffany Harris, de 26 años, la actriz que interpretaba a Jenny en la emisión del programa, se enteró de que el seguro de la familia se estaba agotando. De inmediato, organizó una marcha maratón en Los Ángeles para recaudar el dinero necesario para cubrir los costos de la rehabilitación de Jenny durante un año más. El 18 de febrero de 1989 se celebró el maratón.
al que asistieron más de 200 personas. Se recaudaron más de $64,000. La vida de Jenny mejoró constantemente hasta el punto de volver al instituto donde estudiaba en 1989. Durante el especial del tercer aniversario, Jenny y sus padres fueron entrevistados por el presentador Robert Stack. Ella dijo que había mejorado en muchos aspectos desde el ataque, que esperaba obtener su diploma de secundaria, ir a la universidad y ayudar a otras personas con lesiones cerebrales. Los padres de Jenny también dijeron que uno de sus mayores temores era que la atacaran de nuevo, ya que los responsables seguían en libertad. Diane señaló que si se resolviera el caso, Jenny se quitaría un gran peso de encima. No la asustaría tanto. No obstante, hasta el sol de hoy, el caso sigue sin resolverse, privado del fragmento vital que sería la evidencia de primera mano necesaria para una condena. Lo paradójico del asunto es que en la preparatoria San Dieguito y en los vecindarios alrededor de la cómoda casa de la pareja en Encinitas, muchas personas parecían estar seguras de que los culpables pertenecían a la escuela secundaria, a quienes describían como jóvenes aburridos e impenitentes con demasiado dinero y muy poca supervisión de los padres. En esta investigación no conseguimos datos sobre Jenny en la actualidad. Las últimas reseñas sobre su vida corresponden al año 2012 e indicaban que Jenny Pratt seguía viviendo en Carlsbad, California. En cuanto a Curtis Croft, en octubre de 2013 se supo que tuvo un nuevo problema con la ley. Comenzó a transmitir su vida en microepisodios en Barrelcam, una red social extrema, sobrealimentada de contenidos donde todos eran emisores a través de su cámara web. En Los Habitantes de este Mundo, que fue lanzado en 2010 por Film On Networks, Curtis se destacó con un seguimiento frenético y una voluntad de participar en actos extraños, incluso sufriendo lesiones en ocasiones. No sabía que su deseo de compartir su vida con el mundo lo pondría en la mira de las fuerzas del orden. Los agentes antidrogas allanaron la propiedad de Curtis en el pequeño pueblo de Grants Pass en septiembre de 2013, luego de que las imágenes de Google Earth ayudaran a las autoridades a rastrear el jardín de marihuana de la estrella de Internet, en el que supuestamente estaba cultivando más plantas de las que tenía autorización. El medio informativo Huffington Post informó que Curtis fue atrapado con 94 plantas en maceta, a pesar de que tenía registro para cultivar solo 30. Para ese entonces, el hombre de 50 años dejó de lado la personalidad extrema que presentaba en Barrelcam y manifestó su preocupación por su seguridad y la de su familia debido a la publicidad negativa que surgió desde que se supo la noticia de su arresto y se reavivó el debate acerca de los terribles hechos que dañaron para siempre a Jenny. Sin embargo, hoy en día, tras 35 años del golpe que cambió la vida de la que entonces era una adolescente, el caso prescribió y oficialmente sigue sin resolverse. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.